Había una vez un día que no se parecía a ningún otro, un día que no comenzó en la tierra, sino en el cielo. No fue anunciado por trompetas humanas ni por mensajeros corriendo por las calles de Jerusalén, sino por un silencio pesado que descendió sobre el corazón de un hombre, Josué, el sumo sacerdote. La ciudad aún olía a reconstrucción. Las piedras del templo recién levantado guardaban el eco de martillos y manos cansadas. El polvo del pasado, de la destrucción y del exilio, todavía flotaba en el aire como un fantasma que no terminaba de irse. Y en medio de todo eso, Josué, con rostro cansado y mirada profunda, se preparaba una vez más para servir delante del Señor. Aquella noche anterior, Josué había tenido dificultad para dormir. No era la incomodidad de la cama, ni el frío de la madrugada. Era algo más profundo, algo que pesaba en su alma. Se sentía indigno. Cada vez que se ponía las vestiduras sacerdotales, era como si el peso de la culpa de toda la nación, y también la suya, cayera sobre sus hombros. Habían sido un pueblo rebelde, habían desobedecido, habían sido exiliados, y ahora estaban de vuelta, pero las cicatrices no desaparecen solo porque las murallas se levantan de nuevo. Antes de que el sol se asomara por el horizonte, Josué se levantó. El silencio de la casa lo envolvió. Se lavó las manos, el rostro, y mientras el agua corría, sus pensamientos también corrían. Se preguntaba si realmente podía estar frente a un Dios tan santo después de haber visto tanta ruina, tanto pecado, tanto fracaso entre su pueblo. ¿Cómo presentar sacrificios? ¿Cómo interceder cuando uno mismo siente que sus manos no están limpias? Sin embargo, obediente, se dispuso. Fue al templo. El aire fresco de la mañana rozaba su rostro y el cielo empezaba a teñirse de tonos suaves. Las piedras nuevas del templo brillaban con una luz tenue, como si ellas también estuvieran despertando. Los pocos hombres que trabajaban en la obra se movían en silencio, como sabiendo que estaban participando en algo más grande que ellos. Josué entró en el área sagrada, el lugar donde todo hombre reflexiona sobre quién es y quién no es. El lugar donde la santidad de Dios pone al descubierto no solo las acciones, sino las intenciones del corazón. Y allí, en medio de aquel espacio de reverencia, algo ocurrió. No fue un estruendo, ni un temblor, ni un relámpago. Fue como si, sin darse cuenta, sus pies dejaran de sentir el suelo. El aire cambió de textura, de peso, de significado. El silencio se hizo más denso, y de pronto, Josué se encontró en otro lugar. Sus ojos, aún abiertos, ya no veían las columnas del templo, ni el altar, ni las lámparas. Veían algo más. Se encontró de pie en una especie de tribunal celestial. No había paredes como las de la tierra, pero el espacio se sentía delimitado por una presencia más real que cualquier muro de piedra. Delante de él, una luz intensa, blanca y pura, emanaba de un trono invisible. No se veía el rostro, pero se sentía el dominio, la santidad, el fuego que no consume pero purifica. Josué sabía, sin que nadie se lo dijera, que estaba delante del ángel del Señor, delante de aquel que no era un simple mensajero, sino la mismísima manifestación de la presencia divina. Y entonces, a un lado, lo vio Satanás. No como una caricatura grotesca, sino como una presencia acusadora, fría, cargada de odio disfrazado de justicia rígida. No necesitaba hablar para que sus intenciones se entendieran, pero aún así habló. Su voz era como una mezcla de hierro y veneno. «Míralo», parecía decir. «Míralo bien. ¿Este es tu sumo sacerdote? ¿Este es tu siervo? ¿Este es el que separa entre tú y el pueblo? Está sucio. No solo por fuera. Sus vestiduras están manchadas y su historia también. Él representa a un pueblo terco, infiel, rebelde. ¿Así quieres edificar tu casa? ¿Con gente como él?» Josué miró hacia abajo y se vio a sí mismo. Sus vestiduras estaban realmente sucias. No era la suciedad física de un día de trabajo, era como si cada pecado,
cada culpa, cada caída del pueblo estuviera bordada en su ropa. Manchas oscuras, salpicaduras, sombras que no se quitaban. Y no pudo defenderse. No había excusa que decir. Él sabía que, humanamente, Satanás no estaba mintiendo. El pueblo no era perfecto. Él no era perfecto. Y frente a un Dios tan santo, cualquier mancha se veía como una mancha infinita. El silencio se hizo aún más pesado. Satanás sonreía, como quien cree que ha ganado. Josué, con la cabeza baja, sentía que no podía levantar la mirada. ¿Cómo mirar al Dios de toda pureza cuando uno mismo parece un trapo sucio? Pero entonces, la voz. La voz que rompe cadenas, la voz que hace temblar montañas y, al mismo tiempo, trae paz al corazón más angustiado. La voz del Señor resonó, firme, poderosa, no solo en aquel lugar, sino en lo más profundo del alma de Josué. Jehová te reprenda, oh Satanás. Dijo la voz. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esas palabras fueron como un relámpago que cruzó el cielo. Se sentía la autoridad en cada sílaba. Satanás, que hace unos instantes parecía confiado, quedó enmudecido. Ese tizón arrebatado del incendio era Josué, era Jerusalén, era el pueblo entero. Sí, habían estado en el fuego del juicio, del exilio, del dolor, pero Dios había decidido sacarlos. No porque lo merecieran, sino porque Él así lo quiso. Josué, temblando, levantó un poco la mirada. No entendía del todo, pero algo en su corazón comenzaba a encenderse. No se trataba solo de su culpa, se trataba de la gracia del que lo había rescatado. La voz del Señor volvió a sonar, esta vez dirigiéndose a los que estaban de pie alrededor, seres celestiales que observaban todo con reverencia. «Quitadle esas vestiduras viles», ordenó. Y mientras esas palabras eran pronunciadas, manos que no eran humanas comenzaron a tocar las vestiduras sucias de Josué. Una a una, las manchas parecían desprenderse, las telas rasgadas eran retiradas. Él sentía como el peso de la vergüenza se deslizaba como un manto viejo y ya sin fuerza. Y luego, una voz más cercana, suave, pero llena de autoridad, le habló directamente. «Mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Josué sintió sobre su cuerpo unas nuevas vestiduras. No eran telas comunes. Eran limpias, blancas, relucientes, pero no de un blanco frío, sino de un blanco vivo, cálido, como si llevaran luz propia. No era solo una ropa nueva, era una identidad nueva. Ya no estaba vestido de culpa, sino de gracia. Al mismo tiempo, una mitra limpia fue colocada sobre su cabeza, símbolo de honor, de función, de autoridad restaurada. Él, que hacía unos instantes parecía condenado, ahora estaba siendo establecido delante del Señor. La mirada del ángel del Señor se posó en él. No era una mirada de reproche, sino de propósito. «Si andas por mis caminos», dijo el ángel, «y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y te daré lugar entre estos que están aquí». Aquello no era solo una promesa personal. Era un pacto. Era la declaración de que, a pesar del pasado, Dios seguía teniendo un futuro para Josué, para el sacerdocio, para Jerusalén. Un futuro en el que él caminaría en obediencia y Dios lo usaría como canal entre el cielo y la tierra. Pero el día aún no había revelado todo su misterio. A un lado de Josué estaban sus compañeros, otros sacerdotes, hombres que también vestían ropas limpias. El ángel del Señor los miró a todos y dijo: «Escucha, pues, ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo». La palabra renuevo resonó en el aire. Era una promesa antigua, un eco que venía desde los profetas. Un brote que saldría del tronco cortado, un hijo de David, alguien que vendría a traer justicia y verdadera restauración.
los ojos de Josué se abrieron aún más. Comprendía que todo lo que estaba viendo era más grande que él, que su época, que su generación. Entonces sucedió. Delante de Josué, como si surgiera del mismo centro de aquella luz, apareció una piedra. No era una piedra ordinaria de construcción, ni un simple bloque para el templo. Era una piedra especial, colocada delante de él, delante de todos, como si Dios mismo la estuviera presentando. La piedra era de un tono claro, pero no se parecía a ningún material que Josué hubiera visto antes. No era solo lisa ni solo rugosa, era como si estuviera viva, respirando una luz interna. Cuando Josué fijó la mirada en ella, se dio cuenta de algo que lo dejó inmóvil. En aquella piedra había ojos. 7 ojos. No eran ojos humanos, ni ojos monstruosos. Eran como esferas de luz incrustadas en la piedra, brillando con una intensidad suave pero penetrante. 7, el número de la plenitud, de lo completo. Ojos que todo lo ven, que todo lo escudriñan, que contemplan tanto lo visible como lo invisible. El ángel del Señor, viendo el asombro en el rostro de Josué, habló con solemnidad. He aquí la piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, yo grabaré su escultura, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de esta tierra en un solo día. Esas palabras descendieron como una proclamación eterna. La piedra de 7 ojos no era solo un objeto. Era un símbolo profundo. Representaba el plan perfecto de Dios, su sabiduría total, su mirada que abarca el pasado, el presente y el futuro. Era la promesa de que, de manera misteriosa, habría un día en que el pecado de toda la tierra sería quitado de una vez, en un solo acto, en un solo momento decisivo. Los ojos de la piedra parecían moverse sin moverse, observar sin parpadear, conocer sin preguntar. Cada uno de esos 7 ojos era como una ventana a la comprensión divina. Josué sintió que aquel misterio lo superaba, pero también lo llenaba de esperanza. Si Dios veía todo, si nada se le escapaba, y aún así prometía limpiar el pecado en un solo día, entonces había esperanza para él, para su pueblo, para todas las generaciones que vendrían. Mientras la piedra brillaba, la visión continuó. Josué vio cómo, en un futuro que sus ojos no alcanzarían a vivir, pero que su espíritu podía percibir, un sacrificio único sería ofrecido, un acto perfecto, definitivo. No entendía todos los detalles, pero comprendía la esencia. Dios mismo proveería el medio para borrar la culpa, no solo cubrirla temporalmente. El ángel del Señor habló una vez más, y su voz esta vez fue dulce, como la voz de alguien que promete un descanso después de una larga guerra. En aquel día, dijo, cada uno de vosotros invitará a su compañero a sentarse debajo de la vid y debajo de la higuera, palabras que anunciaban paz, prosperidad, reconciliación. El tribunal celestial, que comenzó con acusación, ahora terminaba con promesa. La escena que inició con Satanás señalando manchas, ahora cerraba con Dios señalando una piedra de 7 ojos, un plan perfecto, una gracia irresistible. De repente, el peso del aire cambió de nuevo. La luz intensa se fue suavizando, la visión se fue desdibujando, y Josué sintió otra vez el suelo bajo sus pies. Estaba de vuelta en el templo. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban. Pero algo había cambiado. Algo profundo. Se miró a sí mismo y, aunque sus ojos no veían literalmente las vestiduras celestiales, su espíritu sabía que ya no era el mismo. La culpa que lo oprimía se había aligerado. Sabía que, aunque el pueblo seguía luchando, aunque aún había mucho por reconstruir, el Dios que los había traído de vuelta no se había dado por vencido con ellos. Caminó lentamente por el templo, sintiendo cada piedra bajo sus pies como testigo de lo que había visto. La ciudad estaba despertando, los trabajadores se movían, los sonidos del día comenzaban a llenar el ambiente. Nadie sabía que, mientras ellos dormían, en el cielo se había celebrado un juicio, una reprensión, una limpieza, una promesa. Josué salió al patio y miró el cielo. Lo vio de otra manera.
Sabía que sobre ellos había ojos que todo lo veían, no para destruirlos, sino para guiarlos, corregirlos, guardarlos. La imagen de la piedra de 7 ojos quedó grabada en su mente como un sello en el corazón. Desde ese día, cada vez que Josué se presentaba delante del Señor, recordaba 2 cosas: que había sido un tizón arrebatado del fuego, y que había una piedra con 7 ojos, testigo del plan perfecto de Dios. Promesa de un día en que el pecado sería quitado de una vez para siempre. Y así, mientras las manos de los hombres levantaban muros y puertas, las manos invisibles de Dios levantaban algo más grande, una historia de gracia. Un día, en el que en silencio, lejos del ruido del mundo, Dios le mostró a su siervo Josué la piedra de 7 ojos, y con ella, el misterio de una salvación que no se gana, sino que se recibe. Porque a veces, las piedras que Dios muestra no son solo para adornar un templo, sino para recordarle al corazón humano que, aunque hubo fuego, aunque hubo ruina, aunque hubo pecado, Él sigue siendo el Dios que ve todo, y aún así decide rescatar, limpiar y restaurar.